Nocheraga, Otrubros Mola, también parábola de los Pirineos, el Presión Mordia, los joyos y el silencio era inquietante, pero algo se movía, a lo lejos, entre montanas, si senderos ocultos un grupo de hombres cruzaba la frontera de Francia, no eran contrabandistas ni exiliados eran guerrilleros y venían con un director la caída, lo que no sabían es que en el interior español se cocinaba otra tensión silenciosa, invisible, pero latente. En algunas casas cuartel de la Guardia Civil, el Somocono zonas del norte, se murmuraba lo impensible, algunos mandos medios, antiguos republicanos, oficiales desencantados o simplemente patriotas, heredos o la brutalidad. Y fue en octubre, en plena ofensiva guerrillera de los maquis, cuando barrayas boques internas se adria ramatábula, guardias civiles enfrangando al régimen que representaban, una sublevación de centro de las fuerzas del orden, lo que parecía imposible, casi ocurrió de la virri. Pero, porque lo hicieron, que los empujó a arriesgarlo todo, y como reacción de Franco Cancentero que su guardia más leal empezaba. Esta es la historia olvidada de una rebelión apagada antes de arder, pero quedó claro que ni siquiera en todos propios cuarteles. El dictador dormía tranquilo para entender lo que ocurrió en 1944. Hay que situarse en un momento muy particular de la historia europea. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su punto de la inflexión. Las tropas aliadas habían desembarcado en Normandía desde el exilio el gobernante republicano en México, el Aldobormentequía, una montinidad histórica, y en Francia, más de exiliados españoles que habían luchado con la resistencia, las maquis, Ago, Rean Vetreón, Rean Modoros, muchos de ellos crean que sí lograban entrar en España, habría un frente antifranquista, los aliados intervendrían, apoyarían una transición, restablecerían la democracia. Así nació la Operación Reconquista de España, una ofensiva guerrillera que cruzaría los Pirineos y ocuparía el Valle de Arán con la esperanza de encender una incendiaria. Esa entidad interna, muy espanto, dentro de España, la Guardia Civil era uno de los pilares del régimen, pero no todos sus miembros estaban aliados con el franquismo. Muchos eran antiguos republicanos que habían sobrevivido adaptándose con sus conecta y al mundo de la carrera que ven correcer la creencia y Nomo y clase del norte, como León, Asturias y Galicia, donde la represión había sido especial y brutal, el descontento crecía, la falta de medios, los abusos internos y la dureza del día a día en los pevas sociales. Generaban a gritar. Calvas, negún canto, los crizoin establecido contactos discretos con algunos sectores de la Guardia Civil, pero estrino tras salida, otra forma de país, no era una red desolada, ni una conspiración nacional, pero sí una serie de focos dispersos, vivos que empezaban a romper la disciplina del miedo. El régimen, amcho atento, no esperaba que esa semilla pudiera germinar tan cerca de su núcleo. Uno de los nombres que surgió en los informes de servado del régimen fue el del teniente Francisco Ochoa, destinado en un pequeño cuartel de Montana en el Bierzo. Ochoa era un hombre austero, veterano del ejército republicano, que había logrado conservar su puesto tras la guerra, aceptando el uniforme beren, era respetado por sus hombres, por algunos superiores, porque hablaba claro, porque no toleraba abusos y porque sobre todo ocultaba su incomodidad con las órdenes que venían de arriba. Ochoa había combatido en la batalla del Ebro, había perdido un hermano en la retarea Cataluna y tras ser capturado, pasó meses en un campo de concentración franquista, liberado por falta de pruebas y rían medido en la Guardia Civil como una concesión simbólica que él mismo nunca enseñó. En 1944, Ochoa comenzó a notar movimientos extraños en la frontera, vencejos interceptados, hombres desconocidos en pueblos vecinos, conversaciones entre campesinos que se cortaban al verlo llegar y juntos en la noche han presido. Los maquis se presentaron en su cuartel sin armas.
sin amenazas, solo con una propuesta. Muy venimos a atacar, muy venimos a abrir alguna puerta de dentro. Estace disuesto no será la. Ochoa no respondió de inmediato, pero tampoco los delataron. Durante la semana en eso, penguada a construir pequeñas, empezó a construir pequeñas con otros mandos, algunos guardias jóvenes, un cabo que había sido bibliotecario antes de la guerra, un sargento que había pedido a Suho en la represión de 1939. No hablaban de golpe, ni de violencia, hablaban de resistir, de avisar a tiempo a los guerrilleros, de no disparar, de entregar informes incompletos, de proteger a familias perseguidas. Era, en el fondo, una rebelión silenciosa, pero una dictadura. El silencio también puede ser delito. Los primeros días de octubre de 1944 no traían solo el cambio de estación en las montañas del norte, traían también el murmullo de algo que parecía imposible, que la misma Guardia Civiliza empezaba el mostrar grezas. La Operación Conquista estaba en marcha. Cientos de guerrilleros españoles, entrenados en Francia, cruzaban los pillanos en grupos organizados. Cientos de ir en grupioso, ocupar el Valle de Arán, establecer una cabeza. Muentos tanto en algunas casas cuartel, el ambiente se tensaba, los tromodes viajaban más rápido que los informes oficiales. Que si en tal pueblo los maquis habían sido recibidos sin resistencia. Que si un detalmento completo había replegado sin combatir. Que si un teniente se negaba a cumplir ciertas órdenes. En el Bierzo, el teniente Francisco Ochoa lo tenía claro, no iba a ponerse del lado de la violencia, pero tampoco iba a cerrar los ojos ante la historia. Sabía que las populaciones eran pocas, pero aún así comenzó a preparar el terreno. El prueba de insurrección, al prueba de dignidad de avisar antes de los heregris, de permitir que de ciertas familias escaparan, de no intervenir y a cuando los guerrilleros pasaban, de alegrino disparar con todo cuanto una consigna era clara, o en una noche especial de fría, un grupo de maquillos afueras de un pequeño pueblo en León. Se acercaron al cuartel por una vereda lateral. Uno de los guardias, joven nervioso, salió a reciegos, con las manos a la vista. No hubo arrestos, no hubo algo más. Solo un cruce de miradas, un gesto con la cabeza. Durante las semanas, según el señor repetieron en varios puntos del norte, no eran muchos, no eran todos, pero sí lo suficientes para demostrar que algo se movía por dentro. Como Zenda tiene una patrulla de patrulla, agentes simplemente se desorientaron cuando les preguntaron por una columna guerrillera. En Galicia, con cabos excuso de Montergadia por valores de antiguos que volvían justo esa noche. En Cantavilla, una patrulla de Maquí cruzó la Trey. Las ordeñas de Madrid fueron inmediatas. Se enviaron golgaz especiales. Se exigió los jefes locales informes detallados. Se organizaron interrogatorios discretos. La sospecha crecía no porque los maquíes estuvieran abandando con fuerza, sino porque había algo pues. En un documento reservado, fechado el 18 de octubre de 1944, se describió una inquietud persistente en los detallamos rurales y se orna rotar a los mandos que presenten antecedentes dudosos, incluso si no se veja detectó a Francisco Ochoa fue citado a León, no fue arrestado, pero no, sí apatrado por su puesto, fue trasladado a una posición administrativa en Valladolid. Su joya de serbio no fue tachada, pero nunca más volvió a liderar un. Lo que se vivió no fue una rebelión clásica, no hubo banderas levantadas ni tiros al aire. Fue una rebelión íntima de decisiones personales, de gestos pequeños que significaron mucho, como no cerrar un hombre con mirar a otro lado cuando el tiempo corría por el bosque. Y sin embargo, incluso esa rebelión silenciosa fue suficiente para provocar una regosta severa del régimen. En los meses serlenes, más de 30 agentes versulares reubicados, otros tantos forzados a jubilarse. Algunos simplemente desaparecieron. Muchos de ellos hablaron de lo ocurrido, no por miedo, sino porque sabían que sus actos eran como semillas, pequeñas, enterradas, pero vivas. Y lo que quedó más ala de los informes fue ese sentimiento cuando se fue del todo y que en el corazón mismo de la disciplina, pues nacía la conciencia.
coñones posteriores, cuando se habla del otono del 44, algunos en voz baja decían, os deber de guardan bien. Y quizás esa duda, esa grieta fue lo que con el tiempo permodelco algo más profundo se empezara a mover, más a los cementos del miedo. El par muchos años, la historia de lo que ocurrió en Odor de 1944, dentro de ciertas casas cuartea de la Guardia Civil en susurro, algo que solo se mencionaba entre compañeros, retidos, entre familiares, en sobrensas, donde la confianza era. El régimen se encargó de silenciarlo todo, no hubo bochosos, intitularlo en ni nombres en informe públicos, solo traslados. Sola suditumbre apla lo copravelo in, sola amizades que desapareareno. No tomó sarguedas más tarde, cuando algunos archivos comenzaron a abriedes y los testimonios a aflorar, emergieron detalles que daban forma a esa rebelión latente. En documentos internos del Ministerio del Interior se encontraron listados de funcionarios con lealtad USA, acompañados de observaciones ambiguas o pomplados de observaciones irregulares, insuficiente firmeos con sectores delotados, insuficiente firmeos ante situaciones irregulares, pero lo más revelador llegó de boca de los propios protagonistas, ya jubilados, muchos con la voz entrecortado. Por el paso del tiempo contaron lo que no estaba escrito, que nunca dispararon porque no querían serlo, que dejaron caravarecienza bianche, que buscaba una oportunidad de vivir. Un ex-sargento, ya anciano, resumió ese octubre, no levantamos la voz, no dimos golpes, no izamos banderas, pero dejamos claro que no todo se podía ardesar y algunos de esos testimonios fueron recollidos en grabaciones privadas, en libros de historia oral y en proyección de memoria histórica que buscan rescatar las pequeñas, grandes decisiones. Rescomarqué en el curso de lo poder. Y es que a veces la verdad no está en los grandes hechos, sino en las pequeñas desobediencias que cambiaron el tono al miedo. Al legado de aquella rebelión silenciosa dentro de la Guardia Civil no está grabado en placas ni honado en ceremonias, pero vive en las decisiones cotidianas que segularon, en los cambios lentos que al muro de la el miró de la prisidia si llega. Algunos historiadores señalan ese otono del 44 como uno de los primeros indicios de fractura dentro del aparato represivo del régimen. No fue una quiebra total ni una muy encostrada pero sí un greta moral. Una gueta que demostraría que incluso a las instituciones más sencillas, el segadas, la señor de los cuevestiron, el acilonio, como sajaron a contarlo a sus hijos, sus mieros, y poco a poco, la memoria de esa decisión, la de no preguir, la de no traer en conciencia, fue pasando de generación en Guendeor Monango, y algunos pueblos del norte, donde la represión había sido más dura, surgieron pequeñas plagas, poemas en murales, actos simbólicos en plazas, recordando a bueno supren distinguir la ley y en la propia Guardia Civil, hoy transformada profundamente, con estos ancleos años no como una mancia, sino como un punto en inflexión, porque encender que hubo resistencia interna también es parte de dignificar su historia, porque al final el valor no siempre se demuestra con gestos andrayosos, al base se demuestra. Simplemente, no hacían solo que todos esperaban de ti. Y cuando en 1944, cuando Europea sontar la Europada y en España, la sombra aún era densa. Y sin embargo, incluso en medio del mío, hubo fuerza del uniforme del deber, eligieron escuchar algo más fuerte, su propia conciencia. La rebelión silenciosa de la rebelión miembro de la Guardia Civil no derivó al régimen, no cambió el curso inevitable de los hechos, pero sembró algo que el miedo no puede destruir, la certeza de que siempre existe otra opción. Hoy recordaréis siguiendo, esa decisión, esa no dispara, no es solo un acto de memoria, es un acto de justicia, porque es al nombre de Jorer, también hay nombre que eligió Oreón no formar parte. Si esta historia te conmovió, si soy un mirar distinto a lo que siempre pensaste fijo, compartirlas que se escuche, porque el silencio, cuando es de conciencia merece. Y no termina aquí. En el próximo episodio tú el cuántas veces sobre vídeo,
franco a intentos de asesinato. Recortaremos los momentos más tensos y octos de su vida cuando el poder no lo protegía todo y la sombra de la duda le pisaba los talones. Nos vemos, Ali, donde la historia tiene mucho por contar.